Capítulo 37, Campos de batalla. Si Tayuya fuera menos ninja, sus piernas la habrían matado y su espalda no habría estado muy lejos. Cargar una gran cesta de madera con una persona casi de su tamaño y peso no era algo que cualquier persona normal pudiera hacer. Por suerte, un ninja estaba entrenado para ser más fuerte y llegar más lejos que una persona normal, el chakra ayudaba mucho con eso. Pero incluso ella tenía límites, y cuando llegó al amplio campo de hierba, lo agradeció. Saltar de árbol en árbol era agotador, aunque al mirar atrás, se preguntaba qué retenía a los demás. Esto se estaba volviendo ridículo. ¿Habrían caído los demás en Konoha? ¿O eso, o se habían retrasado? Cualquiera de las dos cosas era mala. Tenía la sensación de que aún había otros tras ella, y con Sasuke, ella también se había retrasado. Tayuya esperaba llegar a la frontera antes de que la alcanzaran, así, a menos que los ninjas que la seguían estuvieran dispuestos a adentrarse en territorio enemigo, todo iría sobre ruedas. Sintió que algo se movía en su espalda y por un momento pensó que el contenedor estaba suelto de las correas. Cuando esta vez se sacudió con más fuerza, supo que era el momento. No tenía opción a detenerse, Sasuke necesitaba salir y, sin el contenedor, podrían ganar velocidad de todos modos. Lo soltó y retrocedió mientras energías oscuras parecían filtrarse de las tablas de madera. El movimiento era una buena señal, los pocos que habían fallado, que ella había visto, bueno, no quedaba mucho por hacer. De repente, el contenedor se rompió mientras Sasuke se arrodillaba allí respirando profundamente. Sasuke, mira hacia arriba, ella sabía que a veces esto lo desorientaba un poco y quería concentrar su mente. Sasuke no podía creer que todo hubiera terminado. Parecía que había pasado una eternidad y, sin embargo, no había pasado tiempo alguno. Era difícil describir lo que había vivido, era más bien metafísico, lo que experimentó fue la mejor manera de empezar. Pero cuando la luz finalmente lo rodeó, sintió como si acabara de renacer. De hecho, esa era una buena manera de explicar cómo se sentía como si acabara de nacer de nuevo. Escuchó a Tayuya intentando llamar su atención, pero el poder que sentía era asombroso. Se levantó lentamente, sintiendo el cuerpo ligeramente rígido. Miró sus manos mientras las abría y cerraba lentamente, podía sentirlo. El poder en él, en sus venas, tal vez hasta en sus células, todas se sentían energizadas. Nunca se había sentido mejor en toda su vida, sentía que conquistaría el mundo y ganaría. ¿Era este el poder que Orochimaru le prometió, o era solo un ejemplo de lo que podía esperar? Fuera como fuese, podía ver que finalmente estaba en el camino hacia el verdadero poder, el poder para vengar finalmente la sangre de los Uchiha y dejar su huella en el mundo. «Oye, despierta, carajo», le gritó Tayuya. Sasuke levantó la mirada y la notó por primera vez. «¿Cómo te sientes?», le preguntó. Una parte de ella parecía preocupada, pero no quería aceptarlo. Desde que lo conoció, le habían estado rondando cosas que no entendía del todo. Ya exploraría eso cuando tuviera tiempo, pero ahora esperaba que él estuviera lo suficientemente concentrado como para viajar. Sasuke le sonrió, «Me siento genial». «Bien», dijo con el rostro agrio al mirar hacia atrás. «Porque parece que se nos acabó el tiempo». Sasuke. El grito de Naruto se escuchó a través del campo mientras él y los otros dos corrían hacia ellos. «Qué ruidoso es Tayuya», casi se estremeció al pensar en cómo el joven rubio podía ser tan ruidoso. «¿Y ahora qué?». «No voy a volver», le dijo Sasuke, preparándose para luchar o huir. «No después de todo esto». Naruto y los demás se detuvieron a 10 metros de Sasuke y Tayuya. Kakashi se tomó un tiempo para observar y sintió que se le encogía el corazón. Una parte de él esperaba que Sasuke no hubiera estado dispuesto, pero al verlo ahora, el chico se estaba preparando para atacar. Kakashi lo notó por la forma en que Sasuke se comportaba. Se reprendería por haberle fallado a su alumno más tarde, ahora tenía una misión que cumplir. «Sasuke, ¿qué demonios haces?», le preguntó Naruto al chico. «¿Por qué huyes de tu casa y de nosotros?». «Eres un idiota como siempre», le dijo Sasuke a Naruto. «Ese lugar nunca fue mi hogar, solo era el lugar donde vivía. Perdí mi verdadero hogar hace mucho tiempo. Ahora solo son edificios y gente que conozco, ya no tengo vínculos con esa aldea». «Bastardo. ¿Y tus amigos?», le gritó Naruto. «¿Y Sakura-chan? Sabes que le importas, así que ¿por qué tuviste que hacerle daño así?». «¿Te refieres a la zorra de pelo rosa?», preguntó Tayuya con una sonrisa burlona, con la mano en la flauta. «Si te refieres a sus heridas, yo hice eso, él solo hizo esperar y me dejó hacerlo. Fue fácil, ella estaba tan débil». A Naruto no le gustaba que nadie llamara así a sus seres queridos.
seguro que sus sentimientos por Sakura ya no eran los mismos. Ella siempre sería su primer amor, y quizás su primer amor, pero ahora era su mejor amiga y compañera de equipo. Era tan importante para él como cualquier otra persona en su vida, y nadie hablaba mal de sus amigos. Estaba a punto de moverse cuando Kakashi le dio un golpe rápido en el hombro. Kakashi sabía que la chica estaba provocando a Naruto, si esto iba a ser una batalla, la haría bajo sus propios términos. Ya había habido suficiente lucha bajo sus términos. Sasuke Uchiha, dijo Kakashi en tono profesional, aunque le dolía un poco decirle esto a su propio alumno. Estás acusado de abandonar la aldea, aliarte con un enemigo y ser cómplice de una agresión física contra un compañero ninja. Regresarás a la aldea para ser juzgado, si huyes, serás un ninja desaparecido y serás asesinado en cuanto te vean. Naruto miró horrorizado a Kakashi. Solo quería recuperar a Sasuke, tal vez podrían convencerlo de lo contrario. Naruto sintió que si tan solo pudiera alcanzar a Sasuke y hacerle ver cómo eran las cosas. Había logrado hacer lo mismo con Gaara, quien fue enloquecido por su demonio. Había logrado tocar el corazón del despiadado asesino Zabuza Momochi de la niebla oculta. Si no podía alcanzar a Sasuke, ¿de qué servía? Naruto, le susurró Temari, sabiendo lo que básicamente pasaba por su cabeza. Tiene que tomar la decisión él mismo, no se puede controlar a la gente. Ha hecho mucho por lo que responder, pero le queda una última opción. Si ataca, no hay remedio, incluso si lo recuperamos, será juzgado. No dijo cómo podría ser ejecutado por sus crímenes, pero no necesitaba oír esa parte. Aunque una parte de ella sentía que quizá ya lo supiera. Kakashi estaba a punto de actuar cuando gritó una advertencia, haciendo retroceder a sus dos compañeros al tiempo que varios objetos aterrizaban donde acababan de estar. Notó que parecían marfil, incluso hueso, pero nadie usaría armas de hueso, al menos no las normales. Una figura con ropa de ninja y cabello blanco se les acercó. El chico había permanecido en silencio, obviamente, era más hábil de lo normal para alguien de su edad, observó Kakashi. El chico pateó a Naruto en la cara, saltó el ataque de Kakashi con un kunai y desvió el abanico de Temari. El nuevo enemigo le dio un codazo en el estómago y le habría dado una patada circular en la sien si no se hubiera agachado. Temari intentó usar su abanico mientras Naruto se acercaba, pero el chico mayor esquivó fácilmente sus ataques y de sus mangas largas surgió una espada corta, larga y parecida a un hueso, que parecía surgir de la nada. Naruto sintió que la hoja le cortaba la manga al intentar esquivarla. Naruto, en cambio, recibió una patada en las costillas y fue desviado cuando Kakashi se abalanzó sobre él, intentando acercarse por el lado ciego, pero este era casi tan rápido como él. Ver a Kimimaro fue un shock para Tayuya. Era su antiguo líder, pero estaba muriendo. Lo habían puesto en estasis médica para prolongar su vida, pero si lo liberaban, significaba dos cosas, esta sería su última misión y, además, lo importante que era tener a Sasuke. Kimimaro era un objeto de un solo uso, jamás pensarían en usarlo para nada sin importancia. Sabiéndolo, tomó la mano de Sasuke y echó a correr. Vamos, Kimimaro los entretendrá lo suficiente para que podamos escapar, le gritó. Vio su expresión, prefería luchar y usar su nuevo poder. Conocía los sentimientos que lo recorrían, todos los que pasaron esa última prueba querían saborear la gloria de su nuevo poder. Ahora no era el momento y tendría que aprenderlo. No tenemos tiempo para luchar, si quieres luchar, hazlo más tarde. ¿O prefieres esperar a que aparezcan más ninjas y entonces estaremos perdidos? A menos que quieras que te lleven de vuelta como prisionero y te ejecuten o que pases el resto de tu vida en una maldita celda. Sasuke ardía en deseos de luchar, pero ella tenía razón. Había quemado su puente con la hoja, su pasado, y necesitaba encaminarse hacia su futuro. Sasuke, gritó Naruto al verlo correr con la otra chica. Intentó perseguirlos, pero Kimimaro lo bloqueó. El chico mayor casi lo empaló con su arma de hueso antes de que Temari interviniera, bloqueándolo con el metal de su abanico. El chico no dejó de patearla, girando mientras esquivaba el contraataque de Naruto y lo pateaba también. No te dejaré pasar, declaró Kimimaro. Sasuke se ha unido al sonido y será parte de él, es la voluntad de Orochimaru. Ni hablar. Dejaré que eso pase. Naruto creó un gran número de clones y los envió tras Kimimaro. Como el ninja del sonido se encargaba de ellos fácilmente, Temari estaba a punto de preparar su abanico cuando Kakashi le puso una mano en el hombro. Quiero que ustedes dos vayan tras Sasuke y la chica, yo me encargo de este chico. Kakashi dio un paso adelante, contento de que los clones de Naruto lo mantuvieran ocupado. Voy enseguida.
Kimimaro vio a los dos genins rubios persiguiendo a Sasuke y Tayuya, e intensificó sus esfuerzos para detenerlos, pero el ninja enmascarado se interpuso en su camino. Los ataques de Kakashi con un kunai lo obligaron a retroceder. Cada vez que intentaba rodear al hombre de cabello plateado, este le bloqueaba el paso. Era evidente que no podría detener a los dos jóvenes genins, tendría que enfrentarse al hombre que tenía delante. Valle del Fin. Tayuya nunca había visto este valle, pero las dos enormes estatuas eran difíciles de pasar por alto. Estaban una frente a la otra con una cascada entre ellas. Tenía que admitirlo, aunque no estaba segura de por qué se habían molestado en hacerlo. Dudaba que los Uchiha quisieran que uno de sus líderes fuera recordado como un traidor y enemigo. Sonrió con suficiencia mirando a Sasuke. ¿Comillas qué?, preguntó. Supongo que, en cierto modo, estás haciendo lo mismo que Madara Uchiha, dijo Tayuya señalando con el pulgar la gran estatua. Él también dejó la aldea porque quería más poder, Fue un poco más complicado que eso, dijo Sasuke sin estar muy seguro de todos los detalles. Su familia no hablaba mucho del hombre, al parecer, era un tema delicado para el clan. Podemos ir a ver el lugar en otra ocasión, no tardarán en llegar. Se alejaron y estaban en el otro extremo del valle cuando escucharon el grito de Naruto. Maldita sea. Es que nunca se rinde, dijo Tayuya molesta. Sasuke vio que solo estaban Naruto y Temari. Estoy cansado de esto. Presintiendo lo que él pensaba, asintió. Esta gente los había estado pisando los talones todo el tiempo. Estaba cansada del ritmo incesante y huía de la pelea. Sacó su flauta y miró a la mujer Temari. Me encargué de esa zorra. Me parece bien, sonrió Sasuke al ver a Naruto allí. Era hora de acabar con esto y ver quién era más fuerte de una vez por todas. Es una usuaria de viento, aléjate de sus abanicos y no podrá usar ninguna técnica de viento. Comillas genial, un luchador de largo alcance. Tayuya era una luchadora de cuerpo a cuerpo, una auténtica desproporción. Empezó a tocar su flauta mientras tres monstruos se formaban a su alrededor mientras Sasuke corría a enfrentarse a Naruto. Temari miró a las criaturas, eran horribles, pero no estaba demasiado preocupada. Aunque sabía que no era una luchadora de combate cuerpo a cuerpo como estas criaturas parecían ser, no les daría la oportunidad. Abrió su abanico por completo, mostrando las tres lunas, no iba a contenerse ni a tomarse su tiempo con esto. Temari blandió su abanico, y la enorme ráfaga de viento que se creó alejó a las tres criaturas. Parecían bastante sólidas, aunque estaba segura de que no eran invocaciones. Bueno, fueran lo que fueran, notó algo. Tayuya tuvo que agarrarse a una roca para estabilizarse del ataque del viento. Al hacerlo, también dejó de tocar la flauta. Temari observó que los monstruos seguían inmóviles donde habían aterrizado. Sonrió con sorna al ver la falla en las habilidades del ninja del sonido. Mientras la flauta no sonara, esas cosas eran inútiles. Ahora solo tenía que acercarse para que su viento fuera más efectivo. Saltó desde su posición estratégica, usando su abanico como planeador para acercarse. Tayuya maldijo mientras volvía a coger su flauta. Necesitaba que sus ogros volvieran a la acción antes de que esta chica se acercara demasiado. Había estado al otro lado del maldito valle y ese viento ya era terrible. Si no se hubiera agarrado a la gran roca, habría salido volando. Más cerca, ese viento la estrellaría contra las paredes rocosas del valle. Los ogros atacaron a Temari en el aire o lo intentaron. Estaba bastante alta, pero ellos también podían saltar. Temari se vio obligada a detener su avance, en ese estado, no podía usar su abanico como arma y la rodeaban. Agarró el mango del abanico y lo cerró, haciéndola caer. Rápidamente lo giró y lo abrió, atacando directamente hacia abajo. El viento provocó que un geyser de agua se disparara a su alrededor, obligando a las criaturas a retroceder. Aterrizó en el agua, usando su chakra para mantenerse sobre ella. Agradecía haber mejorado esta habilidad durante su estancia en Konoha. El agua caía a su alrededor como lluvia mientras se preparaba para otro ataque. Estaba mucho más cerca ahora y, si conseguía un buen disparo, su enemigo quedaría completamente expuesto. Un disparo a esa distancia le daría ventaja. Vio a las criaturas intentando alcanzarla, pero no llegarían a tiempo. Entonces lo vio, Naruto había intentado crear una gran cadena humana de clones y Sasuke les había prendido fuego. Temari sintió que se le paraba el corazón al pensar que Naruto había estado allí. Oyó a Sasuke gritar algo mientras agarraba al original y lo estrellaba de cabeza contra el agua. Con esa altura y ese impacto, sería suficiente para romperle el cuello y la columna a alguien, o incluso matarlo. Comillas, Naruto gritó asustada.
Comillas, te tengo, perra, gritó Tayuya mientras Temari rápidamente volvía a su pelea. Era demasiado tarde, se había distraído y Tayuya aprovechó la pelea. Sus ogros atacaron al unísono, uno le arrebató el abanico, otro le dio un fuerte puñetazo en el estómago, haciéndola doblarse ligeramente. Sintió un golpe en la cara y la visión se le nubló por el impacto. Intentó agarrar los dos abanicos más pequeños que tenía en la cintura, pero dos de ellos la agarraron de los brazos y el tercero continuó asestando golpe tras golpe. Sintió sangre en la boca y la cara por algunos cortes de los ataques. Sintió que le flaqueaban las piernas al recibir varios golpes en el estómago que le dejaron sin aire. Tayuya sonrió con suficiencia mientras la atormentaba. Usó su flauta para tocar una melodía mortal para la rubia. Uno de los ogros golpeó con el codo el brazo de Temari, quien logró gritar cuando la articulación cedió y la extremidad se rompió. Un último golpe llegó, y al impactar, los dos que la sujetaban la soltaron. Sintió que se sentía ingrávida mientras intentaba buscar a Naruto. Uno de sus ojos se cerró por la hinchazón al creer ver algo rojo brillante. Se desmayó al aterrizar en el suelo, sus últimos pensamientos fueron para Naruto. Tayuya se secó la frente. Había sido una pelea difícil. Si la chica no se hubiera distraído para esa oportunidad, no estaba segura de si podría haberla vencido. Esa maldita fan suya podría haberla derrotado de un solo golpe si la hubiera atacado por sorpresa o si estuvieran más cerca. Fue entonces cuando lo sintió, una intención asesina tan grande que sintió como si un puño helado le hubiera clavado un puño en el pecho. Un grito estridente que casi sonó como un rugido llamó su atención. Allí, en el agua, Naruto se estaba levantando. Comillas, ¿cómo demonios había visto el golpe final que debería haberlo lisiado o matado? Se levantaba como si nada, cuando notó el resplandor rojo a su alrededor, que se formó al mirar a Temari y luego a ella. Incluso desde la distancia, notó que algo andaba mal. Sus ojos estaban rojos como la sangre y algo parecía diferente. Se agachó como un animal mientras el chakra rojo comenzaba a transformarse en una especie de animal con cola. Comillas, ¿qué demonios es él?, se dijo Tayuya en un susurro. Comillas, Tayuya, sal de ahí, le advirtió Sasuke. Eso la sacó de su letargo mientras intentaba escapar, pero Naruto la atacó a una velocidad asombrosa. Intentó levantar su flauta y llamó a sus ogros. Aparecieron frente a Naruto, pero de alguna manera, él hizo una gran garra con ese chakra rojo que destrozó a sus ogros de un solo golpe. Nunca había visto algo así. Comillas, te lastimaste. Temari, rugió Naruto mientras golpeaba con su gran garra a la ninja del sonido pelirroja. Ella gritó de dolor al estrellarse contra la pared de roca. Tosió sangre y sintió como si la garra la quemara. Naruto la soltó y la ninja del sonido cayó al suelo inconsciente. Tayuya, gritó Sasuke. Verla caer así le revolvió el estómago. Necesitaba más poder y recurrió a todo el poder que pudo reunir de su sello maldito. Naruto notó el cambio cuando Sasuke también empezó a cambiar. Su piel se oscureció al tiempo que unas grandes garras surgían de su espalda, parecidas a alas demoníacas. Te mataré, por eso le dijo Sasuke. Es hora de acabar con esto, Naruto. Naruto rugió en respuesta mientras atacaba a Sasuke. Kakashi tuvo que admitir que el linaje de este chico era simplemente asombroso. Por lo que pudo deducir, el chico usaba su propio cuerpo para fabricar armas de hueso, y estos eran muy duros, de una densidad similar a la del metal. Kakashi creyó recordar haber leído un informe sobre un linaje como este, no podía recordar todos los detalles, era de hace mucho tiempo. Pero se le quedó grabado lo inusual que era. Aunque creía que el informe decía que el clan había sido aniquilado. Lástima que no pudiera recordar el nombre del clan ni nada al respecto. Podría necesitar más información en su lucha. El chico era extremadamente ágil y rápido, una combinación letal. Afortunadamente, Kakashi había ido inclinando la balanza a su favor. El chico pareció percibirlo también, y fue entonces cuando Kimimaro activó su sello maldito. Las marcas negras eran muy diferentes a las que Kakashi conocía de Sasuke y también parecían estar completas. También notó que el chico luchaba con más fuerza y velocidad que nunca. Kakashi tuvo que usar su Sharingan para mantener el ritmo. Kakashi tenía que reconocerle el mérito al joven, si llegaba a la edad adulta, se convertiría en un peligroso ninja de clase S, aunque una parte de su mente también se sentía un poco avergonzada de que un chico tan joven lo llevara tan lejos. Había genios como Itachi, pero aún así, después de esto, iba a entrenarse un poco más. Si esta era la clase de fuerza que tenía Orochimaru, necesitaba mejorar su juego. Kimimaro sabía que no podía prolongar esto mucho más, vivía con el tiempo prestado y sentía que la vida se le escapaba lentamente.
Tenía que vencer a este hombre enmascarado, pero ya estaba en el primer nivel de su sello. Tenía que esforzarse aún más, sabía que al hacerlo podría acelerar su condición, pero necesitaba matar a este hombre y asegurarse de que Sasuke llegara hasta Orochimaru. Justo cuando Kakashi creía haberlo visto todo en el mundo ninja, este chico comenzó a transformarse de nuevo. Su piel se oscureció y grandes huesos crecieron de su cuerpo. Incluso le creció una gran cola. Kakashi había visto muchas cosas extrañas, pero ni siquiera él sabía que el sello maldito tenía ese poder. Un poder capaz de transformar a una persona en una especie de monstruo temible, dudaba que incluso Anko lo supiera. La velocidad del chico era aún mayor y Kakashi se veía en apuros para esquivar todos los ataques, incluso con el Sharingan, que le permitía ver los ataques venir, era la única razón por la que aún no había sido asesinado. Era hora de acabar con esto, ya que se enfrentó al ninja del sonido. Comenzó a realizar los sellos manuales mientras saltaba hacia atrás. Al aterrizar, los había terminado, ya que una tormenta eléctrica se cernía sobre una de sus manos, emitiendo el sonido de miles de pájaros. Corrió hacia adelante evitando que el chico le lanzara pequeños proyectiles de hueso. Estaba a punto de atacar cuando a Kimimaro le crecieron huesos enormes que le cubrían todo el brazo. Los usó para bloquear el Chidori de Kakashi, que se estrelló contra él. El chico gruñó de dolor y Kakashi pudo ver los huesos rotos al retirar la mano, pero no la había atravesado del todo. La cola de Kimimaro se movió bruscamente, golpeando a Kakashi en el costado, haciéndolo volar. Kakashi se giró para aterrizar de pie. Kakashi se tomó un segundo para ver el daño. El brazo del chico sangraba cuando los huesos se desprendieron, pero por lo demás estaba ileso. Parecía que los huesos recibieron la mayor parte de su ataque, esto era malo. El Chidori era un ataque preciso, dirigido a las zonas débiles o vitales de una persona. No tenía la fuerza contundente necesaria para romper las defensas del chico. Había una técnica que podía hacerlo, pero necesitaba una vía libre. Dudaba que este ninja lo dejara. Entonces, de repente, una gran bola de fuego envolvió al chico. Kakashi miró a su derecha y sonrió bajo su máscara, sintiendo un gran alivio. Anko estaba allí, lista para la pelea, y aunque se veía un poco desanimada, le sorprendió cómo se sentía al verla. Comillas, pensé que era yo el que solía llegar tarde. Kakashi le sonrió. Ella le frunció el ceño. Oye, ese gordito tenía algunos trucos que desconocía. En fin, llegó el equipo médico y está atendiendo a los demás. Ganaron la pelea, pero algunos parecían un poco destrozados. ¿Y tú qué? El gran Kakashi tarda tanto en vencer a un niño pequeño. Kakashi decidió ignorarlo, sobre todo cuando el ninja del sonido irrumpió entre las llamas apenas quemado. Anko maldecir, probablemente porque no había resultado tan dañado como ella esperaba. Al parecer, su piel era mucho más resistente en esa forma, pero el chico parecía enojado. Arrojó las manos al suelo y, de repente, tanto Kakashi como Anko tuvieron que esquivarlas mientras enormes huesos salían disparados del suelo por toda la zona. Un pequeño bosque de huesos afilados y puntiagudos pronto cubrió el área. Genial, ¿y ahora qué?, le preguntó Anko. Necesito una distracción. ¿Conoces el combo doble ciego, verdad?, le preguntó Kakashi, sintiendo un corte en su uniforme. Había sido un poco lento, pero al parecer solo fue un rasguño, nada grave. Claro que sí, así que eres el que está en la mira, lo vio asentir. Me parece bien, mejor dame espacio entonces. Anko sacó un kunai y se hizo varios cortes pequeños en los dedos, tendría que recurrir a armas más grandes para este caso. Tiró el bálsamo ensangrentado al suelo mientras invocaba dos serpientes enormes. Ustedes dos, abran, yo voy directo, ordenó a las dos serpientes. No las usaba mucho, pues eran las más agresivas que podía invocar. Eso y cualquier cosa más grande requeriría sacrificios humanos, y no estaba dispuesta a hacerlo, a menos que fuera el enemigo. Las dos serpientes de 4,5 metros salieron disparadas, enroscándose alrededor de los huesos mientras intentaban atacar al chico en el centro de todo. Kimimaro vio esto y no se impresionó. Vio a Kakashi intentando esquivarlo, vio a Anko y a las dos serpientes. De repente, grandes púas de hueso crecieron de su cuerpo, las seguía a todas, esperando su momento. Gruñó al sentir la sangre acumulándose en su boca y la escupió, sintiéndose cada vez más cansado y desgastado. Las dos serpientes atacaron primero cuando él disparó las púas de sus brazos, las empalaron mientras se convertían en humo. Anko saltó, lanzó su kunai y liberó el jutsu de fuego que había estado sosteniendo. Kimimaro abrió la boca cuando los proyectiles de hueso interceptaron el kunai.
Sus brazos se unieron para formar grandes huesos que lo protegieron del fuego. Contuvo un grito de dolor, usar sus habilidades tanto lo estaba matando y la tensión en su cuerpo estaba resultando casi insoportable. Sabía que Kakashi estaba ahora detrás de él. Su cola se estrelló contra su pecho, pero en lugar de sangre, Kakashi se convirtió en humo. Kakashi aprovechó ese momento para lanzar su verdadero ataque. Se había escabullido tras los huesos grandes para crear un clon de sombra que sirviera de distracción. Ahora, el chico estaba completamente expuesto a su ataque. Kakashi nunca había usado esta técnica en combate, principalmente porque sentía que no debía hacerlo por respeto. Esta era la técnica de ese hombre, y para Kakashi, quienes debían usarla se limitaban a Jiraiya, Naruto y a quien consideraran oportuno enseñarla. Pero este era un caso especial, y pensó que, dadas las circunstancias, a ellos y a su maestro no les importaría. Saltó de un hueso mientras apuntaba a la espalda del ninja del sonido, con una de sus manos sostenía la esfera de chakra. Rasengan, gritó Kakashi mientras azotaba la columna vertebral de su enemigo con la técnica de su sensei. El ninja del sonido gritó de sorpresa y dolor cuando el poderoso ataque lo atravesó. El ninja del sonido se estrelló contra el suelo, levantando una gran cantidad de tierra por la fuerza del impacto. Al anochecer, un Kakashi jadeante se paró junto al chico, cuyo cuerpo estaba volviendo lentamente a la normalidad. Anko observó la escena y luego miró a Kakashi. ¿Cuándo demonios aprendiste ese movimiento? Como cualquier ninja experimentado de la aldea, había oído hablar del Rasengan, aunque nunca lo había visto en acción. Kakashi rió entre dientes, ¿olvidaste quién era mi maestro? En fin, parece que ya terminó. Kakashi y Anko bajaron la vista para ver que el chico había terminado de volver a la normalidad y estaba inmóvil. Era una pena, la verdad, el chico prometía mucho, pensó Kakashi mirándolo. Kakashi miró a Anko, vamos, aún no hemos terminado. Anko asintió, dejando el cuerpo atrás mientras se dirigían a donde se habían ido los demás. Corrieron a través del bosque, al otro lado de la batalla, tan rápido como pudieron. Kakashi notó pequeñas marcas en la línea de árboles, probablemente de Temari, que marcaba el camino, ella siempre preveía. Empezó a oscurecer y vio que se avecinaban nubarrones, y maldijo por ello. Si llovía y aún no habían encontrado a Sasuke, se perdería cualquier rastro. Ninguno de sus perros ninja de invocación podría encontrar un rastro bajo la lluvia. Sintió una gota de lluvia en la cara y volvió a maldecir mentalmente. Parecía que todo les estaba en contra en esta misión. Siempre parecían ser las misiones sencillas las que terminaban siendo las más complicadas por alguna razón. Sintió una ligera lluvia antes de darse cuenta de que estaban a pocos minutos del Valle del Fin. Ahora sabía a dónde llevaba el ninja del sonido a Sasuke, era un viaje corto desde allí hasta fuera de la frontera y no había ningún pueblo fronterizo en esa zona. ¿Qué demonios es eso?, murmuró Anko al sentir algo en el aire. Había un poder flotando en él, como si se estuviera librando una gran batalla. Al menos eso se sentía, pero el chakra necesario para sentirlo a esa distancia sería una locura. Tenía que ser algo más, había estado en muchas batallas y ninguna tenía el chakra que sentía ahora. En una batalla normal, alguien entrenado en chakra podía sentirlo. La mayoría de las batallas no duraban mucho, así que solo se experimentaban sensaciones fugaces. Los ninjas estaban acostumbrados y normalmente lo ignoraban, pues solía ser solo una distracción. Pero esto era algo diferente, algo que nunca antes había experimentado. Kakashi también lo notó, algo está pasando. Tenía un mal presentimiento. De repente, una luz brillante brilló y, un instante después, la onda expansiva se sintió como si hubiera estallado una explosión. ¿Qué demonios? Anko nunca había visto ni sentido algo así. Notó que Kakashi se apresuró y se unió a él. Para cuando lo alcanzó, él ya estaba en el valle. Mirando a su alrededor, pudo ver los daños en la zona. ¿Qué clase de pelea tuvieron esos mocosos aquí? No estaba segura de si debería estar impresionada por la cantidad de destrucción o sentirse un poco molesta por saber que no habría podido lograr algo así cuando los genins sí podían. Vio a Kakashi arrodillado sobre Naruto e incluso bajo la lluvia podía oler la sangre. Tenía un agujero en el pecho y, por un momento, temió preguntar, pero lo hizo de todos modos. ¿Cómo está él? Kakashi guardó silencio un momento antes de abrirse los bolsillos del chaleco. Sigue vivo, tengo que detener la hemorragia y necesitamos que le den atención médica pronto. Kakashi supo que el juego había terminado en cuanto vio lo que había en el valle. Sasuke y el ninja del sonido se habían ido hacía rato, no podían seguirlos con la lluvia y Naruto estaba gravemente herido.
Lo que realmente empeoró las cosas fue que Kakashi sabía que la herida era de un Chidori. Le había enseñado a Sasuke que ese movimiento para protegerse de Gaara nunca debía usarse contra un compañero ninja de la hoja. Sasuke casi mató a Naruto, de hecho, si hubiera impactado directamente en el corazón de Naruto, ni siquiera sus impresionantes habilidades curativas habrían podido ayudarlo. Fue solo gracias al Kyuubi que Naruto seguía vivo, la hemorragia se había ralentizado, pero aún no se había detenido por completo. Le colocó una venda de presión al ver que Anko se acercaba a donde Temari yacía. ¿Cómo está Temari?, preguntó mientras continuaba con los primeros auxilios. Parece que tiene un brazo roto, algunos moretones, quizá también una conmoción cerebral. No estoy segura del resto, pero está inconsciente, dijo Anko mientras intentaba ayudar a la joven. Maldita sea, odio perder. Siempre me deja un mal sabor de boca, murmuró para sí misma. Kakashi esperaba poder reunirse con el equipo médico a su regreso, aunque no le hacía ninguna gracia escribir el informe de la misión. Aunque, claro, prefería hacerlo antes que pensar en qué pasaría si Naruto no sobrevivía. Le había fallado a Sasuke como maestro y no quería fallarle también a Naruto dejándolo morir allí. Asegurándose de que todo estuviera arreglado y de que no perdiera más sangre, Kakashi recogió al joven. Mejor apresurémonos, dijo Kakashi intentando controlar sus emociones. Le había llevado años a enterrarlas. Ya las sentiría más tarde. Primero tenía que sacar a Naruto y Temari, luego podría compadecerse de sí mismo. Anko hizo lo mismo, solo que gruñendo cuando tuvo que coger el gran abanico de batalla de Temari. Sabía que si lo dejaba, Temari jamás se lo perdonaría. Maldita sea, porque tengo que cargar yo con todo el peso, se quejó para sí misma. En realidad no lo decía en serio, pero estaba frustrada y de mal humor, y necesitaba desahogarse. Mirando a su alrededor por última vez, suspiró al ver las dos estatuas. Era como si hubieran sido testigos silenciosos de toda la pelea que ocurrió aquí. Enfrentándose unos a otros como si su pelea hubiera sido continuada por los niños y niñas más jóvenes que acababan de pelear aquí y esperando que estallara otra pelea para que cualquier batalla que tuvieran pudiera continuar. Miró con furia la estatua de Madara. Espero que ahora estés muy contento con tu legado, porque podría haber arruinado la vida de algunas buenas personas. Maldijo al recordar a Madara Uchiha. No estaba segura de por qué lo hizo, pero algo en su interior le pareció apropiado. Los tres mayores traidores en la historia de la hoja habían sido Uchiha, lo cual era irónico dado que eran uno de los miembros fundadores de su aldea. Supongo que ahora se ha cerrado el círculo, pensó mientras se llevaba a Temari. Primero fue el líder de los Uchiha cuando se fundó mi aldea, luego Itachi, quien exterminó al clan, y ahora Sasuke, el último Uchiha nacido y aún con vida. Madara, Itachi y Sasuke, sus nombres serán recordados para siempre por sus actos de traición. Anko miró a Kakashi y supo que esto lo estaba afectando mucho, aunque no lo demostrara. Sabía de Obito, como la mayoría de los que conocían a Kakashi. Sabía de dónde y cómo obtuvo Kakashi su Sharingan, y que Kakashi probablemente veía a Sasuke como una forma de vengarse de Uchiha por el sacrificio de Obito. Le sorprendió lo preocupada que estaba por él. Sí, claro que eran amigos, bueno, amigos que se metían en problemas, pero era más que eso. No le gustaba la idea de que él sufriera y sintió un ligero dolor al saber que probablemente se castigaría por esto el resto de su vida. Debo estar ablandándome, nunca me había sentido así. Sintió que la chica se removía en su espalda y deseó que Naruto sobreviviera. Temari lo pasaría muy mal si no lo lograba. Fin del capítulo. Capítulo 38, Recuperación. Temari no estaba segura de dónde estaba al principio, la cabeza la mataba con un dolor sordo y su mente estaba confusa. Parpadeó un par de veces para enfocar la vista y notó el techo blanco. Frunció el ceño. No era allí donde estaba antes, ¿verdad? Sus recuerdos volvieron a aparecer y recordó haber visto a Naruto gravemente herido en la pelea en la que estaban. Naruto. Se levantó de golpe de la cama y se arrepintió al instante. Siseó al sentir que había intentado mover el brazo herido. Los huesos estaban curados, pero aún le dolía moverlo, por no mencionar otras lesiones. Comillas, estás despierto. Temari miró y vio que Sakura también estaba en la habitación, junto a la cama de otra persona. Tardó un momento en reconocer a Tenten. Al principio no la había reconocido con el pelo suelto. Además, se veía un poco pálida y débil. Comillas, ¿qué pasó? Coma, preguntó Temari finalmente a la chica de pelo rosa. Los trajeron de vuelta a todos, dijo Sakura, mirando el brazo. Por favor, no lo muevan, Shizune tuvo que curarlo, pero aún está muy sensible.
Algunos estaban muy heridos, susurró Sakura, recordando vagamente las miradas de algunos de ellos cuando los trajeron. Eso había sido hacía varios días y Tenten y Naruto aún no se habían despertado. Neji también se despertó temprano esta mañana, Kiba se estaba recuperando, pero estaba despierto, y Hinata solo llevaba un par de días internada antes de ser dada de alta. Recordó el día en que los trajeron de vuelta. Había visto a Kiba con vendas ensangrentadas, y Tenten y Neji parecían estar a punto de morir. Esos dos tenían algunas de las heridas más graves, además de la de Naruto. A Sakura le habían dicho que ayudara a conseguir objetos y otras cosas. Sospechaba que, en parte, era la forma en que Tsunade intentaba que Sakura se acostumbrara a las lesiones que vería en el futuro. Probablemente era para prepararla mentalmente, pero también para ver si podía con su trabajo como médica. La verdad era que ver a quienes consideraba amigos regresar a esos estados fue duro. No durmió esa primera noche, pues imágenes sangrientas no dejaban de rondar su mente. Había estado pendiente de todos los que seguían en el hospital y acostumbrándose a cómo funcionaba un hospital cuando Temari despertó. Temari hizo una mueca porque le dolía el brazo al moverlo levemente. Comillas, ¿dónde está Naruto? Sakura bajó la mirada. Estaba muy herido, pero Tsunade dijo que se recuperaría por completo. Está en una habitación no muy lejos. ¿Sasuke-kun realmente le hizo eso? Temari podía ver lo desgarrada que estaba la chica por esto. Por un lado, a Sakura le había destrozado el corazón Sasuke y su equipo estaba destrozado y nunca volvería a ser el mismo. Pero podía ver que una parte de ella albergaba esperanza. Quería decirle que lo olvidara, pero pensándolo bien, si hubiera sido Naruto quien se hubiera ido así, ella también albergaría esperanza. El amor era realmente ciego y podía ser a la vez dichoso y más doloroso que cualquier otra cosa. Lo hizo, lo siento, pero no hay vuelta atrás. Intentó matar a Naruto, dijo Temari con serenidad, aunque la rabia la embargaba. El chico había sido alguien cercano a Naruto y no solo traicionó su confianza, sino que intentó matarlo. Para Temari, eso era imperdonable. Sakura hizo una mueca y apretó los puños antes de recuperar el control. Guardó silencio un rato antes de levantar la vista, y Temari sintió lástima por ella. Esos ojos verdes estaban tan apagados y perdidos, llenos de dolor y arrepentimiento. Temari quería decir algo, pero no tenía palabras para algo así. Sakura sorbió por la nariz y pareció recuperarse. Déjame ponerte un cabestrillo para el brazo. Seguro que querrás ir a verlo, pero necesito hablar con las enfermeras para ver si puedes, ¿de acuerdo? Temari asintió y esperó. La destrozaba por dentro no poder ver a Naruto en ese momento, pero estaba bien, eso la consolaba. Demonios, era lo único que le impedía saltar de la cama a buscarlo. Bueno, eso y el hecho de que le dolía el cuerpo en varias partes. Juró que si volvía a ver a esa chica, la mataría. Si no se hubiera distraído, habría ganado, Temari estaba segura de eso, pero lo hizo y pagó el precio. Sakura había regresado con una enfermera que la revisó y le dio algunas instrucciones. Temari solo escuchó a medias, pero Sakura parecía asimilarlo todo. Sakura ayudó a Temari con el cabestrillo para que pudiera descansar el brazo. Luego, la niña la ayudó a salir de la cama y la condujo a la habitación de Naruto. Temari estaba nerviosa, no tenía ni idea de cómo estaría Naruto, pero finalmente llegaron a una puerta. Sakura la abrió y, tras entrar, ambas vieron a Naruto. Estaba cubierto de vendajes sobre lo que alcanzaban a ver de su cuerpo, con la cabeza vendada y un parche en la mejilla. Sakura estaba asombrada de lo bien que le iba a Naruto, considerando su estado, y había echado un vistazo a su historial. Aunque apenas estaba comenzando su nuevo entrenamiento y desconocía muchos términos, se hizo una idea de lo que había pasado. Temari se sentó en una silla mientras extendía la mano y le sostenía la suya. Él respiraba suavemente y, por un instante, sintió que podía despertar en cualquier momento. Deseaba que despertara, quería volver a ver sus brillantes ojos azules y su rostro sonriente. Le dolía muchísimo verlo así. Comillas, ¿necesitas algo?, preguntó Sakura suavemente colocando una mano sobre su hombro. Temari estuvo a punto de decir que no, pero tenía la garganta seca y seguramente no había comido nada sólido. Sí, solo algo para beber, quizás un pequeño refrigerio. Buscaré algo y vuelvo enseguida, dijo Sakura, haciendo una pausa. Estará bien, Tsunade-sama lo dijo y creo en ella. Además, ya conoces a Naruto, siempre sale adelante. Además, no creo que quiera verte triste, sabes que se culpará a sí mismo. A pesar de sí misma, Temari esbozó una pequeña sonrisa, sí, lo haría. ¿Podrías traerle algo de ramen cuando despierte?
Lo traería yo misma, pero no creo que pudiera salir de aquí sin que nadie se diera cuenta. Sakura sonrió y esta vez fue una sonrisa real. Claro, creo que le alegrará el día si le das de comer ramen. Quizás deberías dárselo también, aunque solo sea para asegurarte de que no se manche las vendas. Temari asintió casi riendo, pues lo veía. Sería un fastidio para las enfermeras tener que cambiarlo solo porque se habían ensuciado con sus hábitos alimenticios. Cuando Sakura se fue, Temari se quedó sentada, agarrándole la mano, deseando que despertara. Saber que lo lograría la tranquilizaba, pero lo quería despierto. Quería a su esposo y su amor. Piedra conmemorativa. Kakashi miró la piedra frente a él. Era tan simple y, sin embargo, tan significativa. A veces se preguntaba por qué estaba escondida en un lugar como ese, casi fuera de la vista de todos. Quizás era porque algunas personas no querían sentir la necesidad de que les recordaran la muerte. Kakashi no podía evitarlo, muchas de las personas más importantes de su vida habían muerto. El nombre de su padre no figuraba allí, sentía un dolor cada vez que pensaba en ello. Su padre había sido un gran hombre y la forma en que terminó su vida, bueno, simplemente no había justicia para él. Recordó haber sentido vergüenza de su padre durante un tiempo después del suicidio, quizás era solo una forma de vengarse de él por dejarlo solo en el mundo. Había sido joven y esa muerte lo golpeó con fuerza, obligándolo a crecer a temprana edad. Fue gracias a Obito que pudo enorgullecerse de tenerlo como padre de nuevo. Los nombres de Obito y Rin le dolían más al recordarlos ahora, sobre todo el de Obito. ¿Cuántos años se había atormentado con qué hubiera pasado si, ese día? El nombre de Minato también estaba ahí, aunque ver su rostro cada día en esa montaña era un poco mejor. Era como si aún estuviera vigilando la aldea. Solía venir aquí a presentar sus respetos, o quizás también como una especie de penitencia. Para obligarse a recordarlo siempre, para asegurarse de que alguna parte de ellos nunca abandonara este mundo. Él la escuchó venir pero aún no se movió, ni siquiera cuando ella se acercó a él y le tocó el brazo. Kakashi, dijo Anko simplemente a modo de saludo. No sonreía como de costumbre, su rostro estaba más serio, y Kakashi se dio cuenta de que extrañaba su sonrisa. Anko, le dijo. Ella podía percibir el dolor en él, aunque su voz sonaba casi como siempre. Solo que no con la actitud perezosa que tenía. «Has estado viniendo mucho últimamente», le dijo preocupada. Él guardó silencio un momento antes de que ella volviera a hablar. «He oído que tu equipo lo logrará y que la chica se despertó hoy». «Eso es bueno», dijo Kakashi simplemente. Anko frunció el ceño, no le gustaba como Kakashi miraba fijamente esa piedra, ignorándola a medias. No le gustaba verlo así, castigándose por algo que escapaba a su control. Bueno, si el plan de acción comprensivo no funcionaba, era hora de cambiar de táctica. Comillas, ¿eso es todo lo que tienes que decir? Al menos deberías ir a verlos. Kakashi los había estado observando por la noche. No había podido dormir bien y simplemente se coló en sus habitaciones para observarlos. Parte de la razón era asegurarse de que estuvieran vivos y se recuperarían, y también verlos en ese estado le impactaba profundamente. Había visto muchas cosas a lo largo de su vida, pero ver rostros jóvenes muertos, moribundos o incluso gravemente heridos era algo a lo que nunca se había acostumbrado del todo. Sí, puedes ocultarlo, enterrarlo en lo más profundo, pero siempre estaba ahí. Quería decir que te vieran, dijo ella, y lo pinchó en el pecho. Necesitan verte en persona, ¿sabes? Les falle, le dijo Kakashi como si eso lo explicara todo. Ni siquiera estaba seguro de poder enfrentarlos, al menos no todavía. Los veré, como su comandante, conozco mi deber y lo haré cuando estén todos arriba. Es solo que, como su sensei. El equipo 7 era mi responsabilidad y ahora, Anko lo interrumpió. Ni se te ocurra arrepentirte por ese Uchiha, le susurró. Créeme, yo también sé lo que significa ser traicionado. Durante años me culpé porque no recuerdo qué pasó. Porque me abandonaron, porque me puso esta maldita cosa en el cuello. Comillas, pero ¿sabes qué? Ya me da igual. Me abandonó y ahora me considero afortunada. Con todo lo que hizo, no querría seguir sus pasos sabiendo lo que sé ahora. No puedes culparte por las acciones de los demás. Lo miró con enojo, casi retándolo a que dijera que estaba equivocada. Kakashi lo pensó, sabía en su interior que ella tenía razón, pero aún así, una parte de él se preguntaba qué habría pasado si hubiera actuado de otra manera. Seguía siendo una pérdida importante, claro, habían eliminado a varios miembros que, según se decía, habían acompañado a Orochimaru durante el ataque, pero aún así habían perdido a Sasuke.
Eso sería malo para la reputación de la aldea, dudaba que lo culparan, pero Tsunade tendría que enfrentarse a gente no muy contenta por esto. Miró a Anko y notó lo tensa que estaba, todo esto la estaba molestando más de lo normal. De hecho, se esforzó por encontrarlo y tratar de que se sintiera mejor. Claro que él tenía amigos, pero ella era la única que lo hacía. Comillas, ¿por qué te importa tanto esto? No es solo porque también fuiste parte de la misión, ¿verdad? Le preguntó con sinceridad. Anko se removió nerviosa, esperaba que no le preguntara algo así. La verdad era que últimamente estaba preocupada por él. Apenas lo habían visto y, al mirarlo ahora, notó que parecía cansado, probablemente no había dormido bien. Mira, yo solo, no sabía qué decir porque no estaba segura. Maldita sea, odio esto, se apartó de él, incapaz de mirarlo. Cuando empezamos todo esto, era solo para tener sexo aparte. Una forma de quitarnos la presión, y estaba funcionando. O sea, me gustaba mucho el sexo y era relajante simplemente pasar tiempo contigo. Luego las cosas empezaron a ponerse raras. Comillas, ¿raro? Fuiste tú quien quiso probar esa cosa con la cuerda Y. Comillas, eso no, dijo Anko recordando esa noche, que había sido una buena noche. Es decir, empecé a sentir cosas que nunca quise sentir. Cuando te abres y dejas que alguien entre, puede hacerte daño. La última vez me dolió mucho y mantengo a la gente a una distancia segura. Ha funcionado bien durante años, pero ahora estoy preocupada por tu lamentable trasero y me está volviendo loca. No tenía ni idea de por qué le decía esto, pero llevaba un tiempo dándole vueltas en la cabeza y la estaba volviendo loca. Quizás solo necesitaba expresarlo, sacarlo a la luz para que la dejara en paz. Claro que le gustaba el pequeño acuerdo que tenían, no quería complicarlo, pero entonces algo había cambiado. No podía decir cuándo sucedió, quizás fue solo un proceso lento, algo que la tomó por sorpresa y por eso no se dio cuenta hasta que lo tuvo en la cara. Y la verdad la asustó y la confundió. En algún momento, su amistad con Kakashi se transformó en algo más. Le importaba más que un simple amigo y no sabía qué hacer con ello. Kakashi se sorprendió. Pensó que era el único que había empezado a sentir algo más que amistad por ella. La verdad era que también le gustaba estar con ella, estaba llena de vida y hacía que cada día fuera único e incluso divertido. Era impulsiva, enérgica, un poco infantil, y alguien a quien respetaba, sus habilidades eran muy buenas. Eso y el sexo también eran geniales, nunca había conectado tan bien con nadie. Pero él también se había sentido muy herido al dejar que otros se acercaran, normalmente, lo dejaban morir, no traicionarlo, pues sabía que se refería a su sensei. Sabía que podría ser un error, que podría ser un idiota por pensarlo. Pero después de toda una vida perdiendo cosas importantes, solo por una vez quiso ganar algo y conservarlo. Así que se bajó la máscara mientras la agarraba del brazo, haciéndola girar para que lo mirara. Ella estaba a punto de protestar, es decir, hasta que sus labios se encontraron con los de ella. Ella se quedó allí, sorprendida, pero la sensación de sus labios sobre los suyos la atrajo hacia sí. Sin darse cuenta, se aferró a él y lo atrajo con más fuerza. Finalmente, sus pulmones ardieron en busca de aire mientras se separaban, mirándose a los ojos. Anko, no sé qué pasará, pero para que lo sepas, he sentido lo mismo, le explicó Kakashi. Sé que lo que empezamos no estaba destinado a ser nada más, pero bueno, ¿y si quisiéramos que fuera algo más? De hecho, se sintió un poco nervioso al decirle esto. Él, el hombre que había participado en más misiones que podrían haber matado a alguien que cualquier otro de su edad. Que se enfrentó a enemigos poderosos sin pestañear, confesarle sus sentimientos a Anko lo puso nervioso. Podría haberse reído si hubiera podido en ese momento. Comillas, ¿hablas en serio?, le preguntó Anko, sin saber cómo se sentía. Una parte de ella, que era joven, se sentía emocionada y ansiosa, su lado ninja le advertía que mezclar una relación profesional y privada con otro ninja podría destrozarle el corazón de nuevo. La pequeña de años atrás temía que la abandonara. Kakashi asintió. No estoy seguro de cómo seguir. Quiero decir, nunca he tenido una relación real, todos los cercanos a mí generalmente mueren, pero últimamente mi vida se siente menos vacía contigo. Anko aún no estaba segura en ese momento. Había tantas cosas en su mente que pensó. Así que decidió probar algo diferente, dejó que su corazón le dictara qué hacer. Al instante siguiente, lo besaba de nuevo, abrazados. Sabía que esto podía terminar mal, que uno o ambos podrían volver a salir lastimados, pero también sentía que el tiempo que habían pasado juntos le había mejorado la vida.
Sintiendo su presión contra ella, lo deseaba, quería perderse en él y olvidar el mundo que los rodeaba. Pronto se encontró pegada a un árbol mientras Kakashi la besaba por el cuello. Su mano le arañó ligeramente la nuca mientras una pierna lo rodeaba. Sabía a dónde la llevaba esto y, sinceramente, no le importaba. Kakashi se inclinó cerca de su oído, ¿mi casa o la tuya? Hospital de Konoha. Estaba a punto de anochecer cuando Naruto finalmente despertó en su cama de hospital, aunque sabía dónde estaba al despertar. Reconocería ese techo blanco en cualquier lugar, después de todas las veces que había estado en un hospital. También sentía dolores por todo el cuerpo. Recordó aquella misión de recuperación y cómo había terminado. Aunque no recordaba bien los detalles, recordaba haber golpeado el agua de cabeza y el dolor en el cuello y la columna, y también recordó al zorro. Después, la memoria se volvió un poco más vaga, pero sí recordaba a Temari lastimada. Ese pensamiento le abrió los ojos de par en par e intentó incorporarse. Gruñó y notó algo en su mano. Miró a Temari y sintió alivio al verla profundamente dormida a su lado. Estaba sentada en una silla, con la mano sobre la suya, pero apoyada en su cama. No debía de ser cómodo, pero dormía plácidamente. Notó que llevaba el brazo en cabestrillo y, a la luz, creyó notar un ligero moretón en un lado de su cara. Eso lo enfureció, que la hubieran lastimado así. Su mano sostenía la de ella y ella debía de estar apenas dormida mientras gemía. Se movió un poco intentando ponerse cómoda. Naruto extendió la otra mano y le pasó los dedos por el pelo con suavidad. Se alegró de ver que estaba bien. Esto la hizo despertarse lentamente. Al principio no estaba segura de qué estaba pasando, pero sintió que alguien le pasaba la mano por el pelo. Fue una sensación agradable y levantó la vista para ver a Naruto. Oh, gracias a Dios que estás despierto, dijo Temari, incorporándose en su silla. ¿Estás bien? Creo que sí, le dijo Naruto. Al menos físicamente, suponía que se recuperaría. Pero la miró con el ceño fruncido, sabiendo que su misión había fracasado. No habían podido recuperar a Sasuke y ahora podría haberse ido para siempre. Seguía sin entender a Sasuke. ¿Por qué le daría la espalda a todo y a todos aquí? Quería entenderlo, pero no podía. Puede que Naruto no haya dicho nada, pero una parte de él admiraba a Sasuke, había sido el tipo de ninja que tanto se esforzó por ser durante su infancia en la academia. Sasuke lo hacía parecer fácil, lo que impulsaba a Naruto a entrenar cada vez más para intentar alcanzarlo. De no haber sido por Sasuke, Naruto no estaba seguro de si se habría esforzado, y no sabía a dónde lo habría llevado eso. Claro que Naruto se molestó por toda la atención que Sasuke había recibido, pero aún recordaba el primer día que lo vio. Había visto a Sasuke sentado solo, contemplando el agua junto a una pequeña colina, el chico parecía tan solo. Algo que Naruto sabía muy bien, pero nunca se lo contó a nadie, principalmente porque sentía que, a pesar de todo, Sasuke estaba solo en el mundo. Eso le hacía sentir que había encontrado a alguien que podía comprender su propio dolor. Por eso se había esforzado tanto para que Sasuke lo reconociera, y esa era la razón por la que lo había convertido en su rival. En aquel entonces, casi nadie reconocía su existencia y Naruto hacía todo lo posible para que la gente lo notara. Pero quería que Sasuke realmente lo reconociera, alguien que Naruto sintiera que podía comprenderlo y que lo viera como un igual, así tal vez ambos no se sentirían tan solos en el mundo. Pero las cosas no habían salido como antes. Intentó llegar al corazón de Sasuke en la batalla, pero no pudo. Intentó comunicarse con el otro chico, pero no escuchó las palabras de Naruto. Luego, cuando Temari resultó herida, perdió el control de sí mismo. Se sentía un poco vacío por cómo terminó esta misión. ¿Habían muerto tantos y se había derramado tanta sangre? ¿Cómo están los demás? Naruto quería cambiar de tema para pensar en algo diferente. No tenía ni idea de qué hacían los demás, habían seguido avanzando mientras otros se quedaban atrás para luchar contra esos ninjas del sonido. Sakura le había puesto al corriente a Temari mientras esperaba a que Naruto despertara. Kiba saldrá en una semana, y Hinata también, pero al parecer está vigilándolo todos los días. Temari sonrió levemente. Parece que Sakura cree que algo está pasando entre ellos. ¿Entre Kiba y Hinata? Naruto lo pensó y la verdad era que no conocía muy bien a Hinata. Era un poco rara, siempre tartamudeaba y esas cosas. Pero era agradable y quizás tener novia le haría sentir mejor a Kiba. Además, la única otra persona en ese equipo era Shino y Naruto ni siquiera estaba seguro de qué tipo de chica querría a todos esos bichos. Juro que a esa chica le gusta chismear casi tanto como a su amiga rubia, le dijo Temari, aunque la verdad era que le encantaba.
Digamos que era un placer culpable, pero no era raro que surgieran romances dentro de los equipos. Pasas todo ese tiempo peleando juntos, en situaciones peligrosas donde solo puedes confiar en tu equipo. Las cosas simplemente sucedían, aunque conllevaban un gran riesgo. Dado que se había distraído al ver a Naruto lastimarse, eso fue una de esas cosas. Neji y Tenten siguen recuperándose. Él está despierto, pero sigue en cama, pero ella aún no ha despertado. Al parecer, perdió mucha sangre y sus heridas internas eran graves, explicó Temari, poniéndose un poco más seria. Aún recordaba haber dominado a la chica en los exámenes Chunin, pero quizá eso solo la impulsó a hacerse más fuerte. Por las heridas que escuchó de Sakura, era increíble que la chica estuviera saliendo adelante. Kakashi-sensei y la loca dama serpiente, preguntó Naruto. Naruto, no deberías insultar a la gente así, lo reprendió Temari. Ambos están bien, al parecer fueron ellos quienes nos trajeron de vuelta. Naruto se alegró de oír eso, al menos lo hizo sentir un poco mejor, además de que no debería haberse sorprendido. Kakashi era uno de los mejores y, aunque no conocía a Anko tan bien, ella le daba escalofríos a Naruto, alguien tan aterrador debía ser duro. Mirando a su alrededor se dio cuenta de lo tarde que se estaba haciendo. Oye, ¿qué hora es? Temari miró el reloj y se sorprendió por la hora, parece que es bastante tarde, dudo que haya horario de visita en este momento. Naruto frunció el ceño. ¿Eso significa que tienes que volver a tu habitación? Temari sonrió mientras se levantaba. No me voy y si alguien tiene algún problema con eso, mala suerte. Me quedaré aquí contigo. Temari se metió con cuidado en la cama de Naruto, buscando una postura que les permitiera estar juntos sin lastimarse demasiado. Se acostó y se acurrucó junto a él, con la cabeza apoyada ligeramente en su hombro. Tenía miedo de perderte, ¿sabes? Nunca me perderás, le dijo Naruto mientras cerraba los ojos sintiéndola junto a él. ¿Recuerdas lo que te prometí el día de nuestra boda? Dije que te protegería de por vida y nunca faltaré a mi palabra. Temari sonrió y se sintió mejor al oír eso. Solo quería quedarse así para siempre. Te amo, ¿lo sabes? Sí, sonrió Naruto mirando al techo. Yo también te amo. Aunque se había sentido mejor física y mentalmente en su vida, tener a Temari a su lado le alegraba un poco el día. Incluso mientras el sol se ponía, Naruto vio a Temari dormirse y supo que estaría allí por la mañana, y por la siguiente, y la siguiente. Aún les quedaban muchos años y ella quería disfrutarlos. Soundville, ubicación oculta. Sasuke gimió al sentir dolor en el pecho y el hombro. No estaba seguro de cómo había entrado en la habitación oscura ni dónde estaba. Lo último que recordaba era la pelea. Él y Naruto habían luchado con todas sus fuerzas, y justo cuando creía haber terminado la pelea, Naruto regresó con algo más. Sasuke recordó el chakra rojo y la apariencia demoníaca de Naruto al atacar a Tayuya. Al pensar en la pelirroja, empezó a pensar en lo que le había pasado. La habían estrellado contra una roca y él había ido tras Naruto con todo su poder. Recordó que él formó un Chidori y que Naruto hizo un Rasengan, ambos ataques se veían diferentes al cargar hacia adelante. Recordó haberle atravesado el pecho, intentó apuntar al corazón, pero falló. El Rasengan de Naruto lo impactó, pero le impactó la clavícula y los hombros. Eso explicaría el dolor en el pecho si tenía la clavícula rota. Los dos ataques lo habían cegado y lo último que recordaba fue caer al suelo. Sasuke apretó los dientes. Todo ese poder había sido un maldito empate. Naruto, que nunca había podido vencerlo ni acercarse a él, lo había empatado. Pensarlo era desesperante, ¿cuánto poder necesitaba para superar a Naruto y acercarse a Itachi? ¿Así que ya estás despierto, Sasuke-kun?, preguntó una voz familiar desde la oscuridad. Se oyeron pasos mientras Kabuto entraba en la zona más iluminada de la pequeña sala médica. Tú, dijo Sasuke mientras miraba a su alrededor. Podía ver el equipo médico y parecía estar en una especie de zona subterránea. Las paredes eran de metal y sosas, vio otra cama en la esquina y creyó ver algo de pelo rojo, aunque podía ver la cara. Kabuto sonrió con suficiencia al ver la mirada de Sasuke y la expresión en el rostro y los ojos del chico. Tenía que admitir que el plan de su maestro para seducir a Sasuke era muy inesperado y parecía haber afectado al chico más de lo que esperaba. Tayuya se recuperará con el tiempo. Tuve que eliminar el envenenamiento de su sistema y estabilizarla para el viaje cuando llegué. Nos encontraste y nos trajiste aquí, dijo Sasuke, sintiéndose extrañamente aliviado al saber que la chica se recuperaría. Kabuto asintió. Sí, decidí registrarme por si acaso. Resultó que fue una buena idea, si no lo hubiera hecho, ambos habrían sido capturados.
Sasuke guardó silencio un buen rato antes de mirar al médico de sonido. Necesito ser más fuerte. Kabuto le sonrió. Oh, no te preocupes por eso. En cuanto te recuperes, tenemos grandes planes para ti. Después de todo, quieres matar a cierto hombre, ¿verdad? Bueno, no entraré en detalles, pero a Orochimaru-sama nada le gustaría más que vengarse no solo de tu hermano, sino también del grupo con el que está. Te haremos lo suficientemente fuerte para enfrentarlo, pero no olvides que dentro de 3 años serás su próximo recipiente. Ese es el precio por el poder que te daremos. Sasuke lo pensó. 3 años era mucho tiempo para fortalecerse y podría aprender mucho aquí. Orochimaru tenía muchas cosas prohibidas, las armas perfectas para luchar contra su hermano. Mirando la cama de la chica, tal vez había una manera de asegurarse de que él también no fuera el último Uchiha. Una cosa le dijo Sasuke, mirando fijamente a Kabuto. Tayuya se queda conmigo. Kabuto se sorprendió un poco pero lo ocultó bien, creo que eso se puede arreglar fácilmente. Bueno, te dejaré dormir un poco, puede que lo necesites porque cuando estés mejor te llevaremos a límites que ni siquiera sabías que tenías. Sasuke observó al hombre salir sigilosamente de la pequeña habitación oscura. Levantó la vista un momento, pensando en las cosas. Aunque realmente no quería convertirse en el próximo recipiente de Orochimaru, lo necesitaba. Un plan comenzó a formarse en su mente. Se volvería más fuerte, incluso más fuerte que Orochimaru, y si era necesario, se encargaría de él. Existía la posibilidad de que fracasara, pero si lo derrotaba en un momento de debilidad. Aún no estaba seguro. Tendría que tomar años para fortalecerse y también observar y aprender todo sobre los Sannin. Si fracasaba, tendría que asegurar la supervivencia del clan. Mirando a Tayuya, tenía una oportunidad con ella. La chica era testaruda, ruidosa, maldecía con demasiada frecuencia, pero era fuerte y una buena ninja. Mejor que cualquiera de las otras chicas de su aldea. La convertiría en su mujer y aseguraría la supervivencia de su clan. Además, ya se habían acostado juntos, lo cual, debía admitir, había sido apasionado e intenso. Una parte de él quería más, pero llegaría con el tiempo. Se recostó y cerró los ojos. Sasuke ahora tenía un plan, solo necesitaba tiempo, pero eso era algo que le sobraba, sonrió para sí mismo. Fin del capítulo.